Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto De la paridad de género de la Cámara de O en lo Diputados. general y en lo particular, la reforma constitucional. El titular de la Secretaría de Educación Pública compareció ante el Pleno de la Cámara. Los diputados aprobaron dictámenes importantes en las sesiones ordinarias de esta semana. Y en la máxima tribuna del país, continuó el reconocimiento a nuestras lenguas maternas. De esto, del 51 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, del reconocimiento al recientemente fallecido antropólogo e historiador Miguel León Portilla y de las actividades en el Espacio Cultural San Lázaro, hablaremos en este programa. Como parte de la glosa del primer informe de gobierno del presidente de la República, el pasado jueves 3 de octubre, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, compareció en este recinto legislativo. Veamos su exposición. Durante su comparecencia, el secretario manifestó que se garantizará una educación sustentada en dos pilares, la equidad y la excelencia. Asimismo, se garantizará el derecho de toda persona para acceder a la enseñanza, desde el nivel inicial hasta el superior. Contemplamos ahora un panorama en la educación pública alentador. Con la aprobación de las reformas constitucionales en materia educativa y las leyes secundarias, quedaron sentadas las bases del Acuerdo Educativo Nacional. Su instrumentación se llevará a cabo a partir de la nueva escuela mexicana que construiremos día a día con el concurso de las maestras, los maestros, los alumnos, los padres y madres de familia y la sociedad en general. La presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, aseveró que la nueva escuela mexicana será el paradigma con el cual se creará una realidad distinta para niñas, niños y jóvenes, lo que impulsará transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad. Se detuvieron las evaluaciones punitivas, dándole con ello tranquilidad y certeza laboral a los maestros. Se han reinstalado hasta el día de hoy a cerca de 370 profesoras y profesores que habían sido injustamente cesados por motivos de la reforma del 2013. El diputado del PAN, Felipe Fernando Macías, aseguró que vivimos el peor retroceso educativo de los últimos años. Al gobierno federal quiere, le interesa, le conviene mantener a una niñez mediocre y en ignorancia, a jóvenes y maestros mediocres en ignorancia. Eso le interesa y le conviene al gobierno federal. La política pública en materia educativa del gobierno federal es el mayor engaño de esta administración. Hay opacidad, hay negligencia, hay violaciones a la Constitución y nula inversión para lo más importante que tiene un país, que es el futuro de las niñas, los niños, los jóvenes y los maestros. La diputada del PRI, Cintia López Castro, hizo votos para que la Secretaría de Educación Pública tome acciones para contener el deterioro de la calidad educativa. Tenemos claro que la recontrarreforma publicada esta semana representa una regresión en la calidad educativa. Es una regresión para las maestras y los maestros que ya no podrán construir su carrera con base en el mérito, pero sobre todo una regresión para los niños, niñas y jóvenes de México, a quienes se les está dando la espalda. El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, se posicionó en favor y comentó lo siguiente. En la máxima asamblea deliberativa de esta nación celebramos los avances alcanzados durante los primeros 10 meses del gobierno encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano, fijó su posicionamiento sobre el tema de la infraestructura educativa. Si bien es cierto, el tema de la infraestructura va a operar de manera distinta con la desaparición del instituto, que era el responsable de la infraestructura en el sistema educativo, nos queda el pendiente de cómo será la rendición de cuentas cuando el recurso tenga que pasar, o como dicen, como se va a asignar a los padres de familia, ¿cómo va a ser la rendición de cuentas? Los padres de familia no son servidores públicos. Nos quedan esos vacíos, digamos, para poder prever que el día de mañana
no podamos tener que se está tirando el dinero, que se está distribuyendo de una mala manera, y ahí lo que pediríamos es al menos una explicación que nos diera luz, que nos diera vista en términos de cómo va a ser ese gasto o cómo va a ser esa inversión. Lo que no queremos es que sea gasto, señor secretario. La diputada Claudia Báez Ruiz, del Partido Encuentro Social, aseguró que la reforma educativa no será un cheque en blanco para la corrupción o para una enseñanza de baja calidad. En la nueva estrategia no hay lugar para la lealtad política, sino obligación de la lealtad ética hacia las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes requieren de maestros preparados y no intimidados, incentivados y no castigados, corresponsables del voto de confianza otorgado. La diputada Zulma Espinosa Mata, del Partido Verde Ecologista de México, indicó que es necesario poner atención prioritaria en la deserción escolar, ya que este fenómeno reproduce las desigualdades sociales y la pobreza. Asimismo, señaló lo siguiente. Destaco de manera especial la redacción de la recién aprobada Ley General de Educación, donde se establece que las autoridades educativas deberán promover ante las instancias correspondientes los permisos necesarios para facilitar la participación de madres y padres de familia en las actividades de educación y desarrollo de sus hijos. Es indudable que un mayor involucramiento de los padres de familia en la formación de las niñas, niños y jóvenes mexicanos es un factor clave para el mejoramiento de la misma. El diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD, comentó lo siguiente. Desde el 2004 se inició una descentralización en materia educativa, tratando de que la SEP fuera poco a poco delegando atribuciones a las entidades federativas. Esto impactó de forma significativa los presupuestos del ramo 11 de la Secretaría. Sin embargo, del 18 al 19, en este sexenio, hubo un aumento sustancial en el presupuesto de la Secretaría de más de 27,000 millones de pesos. Asimismo, indicó que a pesar de que hubo un aumento sustancial en el presupuesto de la SEP de más de 27,000 millones de pesos, hubo una reducción de recursos en programas bien calificados como escuelas de tiempo completo. Finalmente, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que según la proyección que tienen, al término del actual gobierno, no habrá más aspirantes rechazados de las universidades públicas. Gracias por continuar con nosotros. Durante las sesiones ordinarias de esta semana, las y los legisladores aprobaron dictámenes que reforman diversas leyes en materia de igualdad de género, salud, vivienda, comunicaciones y transportes, deporte y medio ambiente, entre otros temas. En la sesión ordinaria del martes 1 de octubre, con 445 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, se aprobaron en lo general y en lo particular las reformas a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Pasó al Senado de la República para su análisis. El etiquetado actual, conocido como Guías Diarias de Alimentación, GDA, utiliza valores de referencia incorrectos y no se ha demostrado que sea comprendido por la población de nuestro país, mientras que el etiquetado frontal de advertencia responde al contexto nacional de crisis de salud pública por la epidemia de sobrepeso y obesidad. También el Pleno de la Cámara aprobó el dictamen con punto de acuerdo, con 432 votos en favor, 1 en contra y 4 abstenciones, por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de José de Luna Martínez, como titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se comunicó al Ejecutivo Federal. Los diputados dieron sus posturas respecto al análisis del primer informe de gobierno del presidente de la República en materia de política social y política exterior. Lo que caracteriza la política social de este gobierno, el quitar medicamentos contra el cáncer para ahorrarse 0 centavos, porque no tenemos ningún documento que nos pruebe lo contrario. Estamos convencidos de que la política exterior que se ha venido desarrollando es la adecuada para contrarrestar todos estos embates que los organismos internacionales, que por medio de sus políticas pretenden influir en las decisiones económicas de los países. Y aunque las respetamos,
También creemos que la mejor manera de sacar adelante a nuestro pueblo es por medio de las políticas justas que permitan el fortalecimiento de los vínculos con las naciones con las que compartimos lazos de amistad y de comercio. Durante la sesión ordinaria del miércoles 2 de octubre, el Pleno de la Cámara aprobó diversos dictámenes, entre ellos la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para indemnizar a quienes sufran daños en sus bienes por parte del Estado. Pasó al Senado de la República. Esta institución se puede definir, como algunos teóricos lo sostienen, mediante el reconocimiento de la responsabilidad directa y objetiva del Estado. Se da un paso fundamental en la historia de la relación gobernantes-gobernados. Se adiciona la fracción 30ª al artículo 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para seguir mejorando sus derechos. Pasa al Senado de la República. ¿Y por qué es necesario fortalecer nuestra legislación existente? Porque las cifras son alarmantes, ya que, como lo dice la UNICEF, millones de niños en todo el mundo viven violencia en la casa, en la escuela y en la comunidad. La Ley Federal de las Entidades Paraestatales para garantizar a las mujeres la integración en cuando menos 1/3 de los órganos de gobierno. Para asegurar la paridad en los consejos de administración y alcanzar en el régimen transitorio al menos el 30% de mujeres en consejos de administración, pero también en todos los niveles directivos de las empresas paraestatales. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, para que los derechos de las mujeres capitalinas sean señalados de forma clara y precisa en la legislación. Pasa al Senado de la República. Están dirigidas a atender el feminicidio y la procuración y administración de justicia, debido a que las acciones comprendidas siguen siendo insuficientes para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, pero principalmente el derecho a vivir en paz para todas las mexicanas. Se adiciona y reforma artículos 4 y 8 de la Ley de Vivienda para incorporar la parte de resiliencia en las viviendas en atención a la problemática ambiental que se presenta actualmente. Se obligará a la Federación, a entidades federativas y a los municipios a regular la construcción de viviendas con una perspectiva de prevención, con calidad, garantizando que nunca más la negligencia sea motivo de pérdidas humanas. También se reforman los artículos 92 y 93 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que busca más incentivos para que la inserción social sea una realidad. Se envió al Senado de la República. El Estado mexicano ha desamparado los derechos laborales que asisten a las personas privadas de la libertad y que trabajan en los centros estatales penitenciarios femeninos y masculinos en todo el país. Con 401 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, se aprueba el dictamen que reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de transformación de basura en energía. Se devuelve al Senado de la República. Y su objetivo principal es otorgar facultades a los municipios para aprovechar los residuos sólidos urbanos en procesos de generación en energía. Uno de los aspectos de la gestión ambiental es relativo a los residuos cuyos problemas asociados se han incrementado en las décadas recientes debido al gran crecimiento de la población. Para concluir, se aprobó reformar el artículo 66 de la Constitución, con el objetivo de ampliar el segundo periodo de sesiones del Congreso para que concluya hasta el 31 de mayo y no el 30 de abril, como actualmente sucede. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es justo reconocer que el trabajo legislativo en el Congreso de la Unión no se circunscribe a la temporalidad de los 2 periodos de sesiones del Congreso, pues la actividad legislativa se realiza además en las comisiones, en el ejercicio del Parlamento abierto o las diligencias propias de un legislador dentro y fuera de la sede de las cámaras. En la sesión del miércoles 2 de octubre,
Las diputadas y los diputados recordaron la masacre estudiantil de hace 51 años en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Previamente, por los mismos acontecimientos, se izó la bandera a media asta en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Durante las intervenciones se honró la memoria de los asesinados y encarcelados aquel día por defender sus derechos y libertades y ser un parteaguas en la historia democrática de nuestro país. Fortaleceremos nuestra lucha por la libertad, los derechos, la igualdad, la justicia y la democracia por las que combatieron las y los jóvenes del 68 que hoy todavía tienen vigencia en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente. El día de hoy no solo se conmemora un año más del movimiento estudiantil de 1968, también se recuerdan cientos de movilizaciones sociales que han logrado poner dentro de la agenda pública sus demandas, de las cuales en muchos casos transformaron la legislación de nuestro país y en consecuencia sus instituciones. El 68 y todos los demás movimientos sociales acontecidos en estos 51 años nos han dejado un mensaje claro que debemos seguir: soñar para construir un mundo mejor. El gobierno fue partícipe de uno de los peores crímenes de Estado que jamás se hayan cometido en suelo mexicano. Apagaron las voces de cientos de estudiantes, pero no pudieron detener el cambio después de aquel día. La sociedad despertó en un México distinto. El 2 de octubre es resultado de la paranoia gubernamental de Gustavo Díaz Ordaz, quien en cualquier acto de disenso hacia su gobierno veía el complot del comunismo internacional en cualquier acto de protesta. Es tiempo de permanecer abiertos al diálogo y la conciliación, uno de los principales objetivos de nuestro régimen democrático. Es impulsar una mayor participación y corresponsabilidad de todas las fuerzas políticas en las decisiones de la vida nacional. El día de hoy conmemoramos un año más de aquellas horas trágicas que cimbraron a México. En 1968 el PAN, desde la tribuna de Donceles, rechazó y condenó la represión y el asesinato de los jóvenes. Defendió la autonomía universitaria. El movimiento del 68 ha sido señalado por sus represores y sus críticos como un movimiento de izquierda, y creo que es en lo único en que tienen razón. La izquierda mexicana es parte de la herencia del 68 de la misma manera en que lo fue como precursor. El pasado martes 1 de octubre falleció el reconocido historiador Miguel León Portilla, quien contribuyó al impulso de la educación bilingüe rural en México. Fue autor de numerosas obras sobre las civilizaciones precolombinas, destacando La visión de los vencidos, en la que recuperó la memoria de los pueblos indígenas sobre la conquista. El escritor, que nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México, además de dedicar su vida al estudio y rescate de las culturas originarias, también defendió el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, porque esto implicaba que se pensara y actuara en nuestro país como lo que realmente es, un país pluricultural y plurilingüístico. Por su aporte en la reescritura de la historia de nuestro país, en la que los pueblos originarios cuentan, durante la sesión del miércoles 2 de octubre, los diputados dedicaron unas palabras en su memoria. México está de luto
con la pérdida de tan magnífico maestro y ser humano como lo fue don Miguel León Portilla, por lo que expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares, amigos, colegas y a la comunidad académica a la que tanto aportó. Descanse en paz el doctor Miguel León Portilla. Miguel tiene una importancia histórica en el país. No es honrar a un hombre sabio, a un gran estudioso de las lenguas indígenas, aunque por casualidad este año de su muerte sea el año de las lenguas indígenas y haya muerto en una fecha simbólica el 1 de octubre. Miguel León Portilla abre un nuevo curso en la reflexión sobre el ser del mexicano. Fue un hombre vital, un hombre lúdico, porque disfrutó de su caja de secretos lingüísticos. No hay una sola fotografía que se le conozca en lo que no esté sonriendo y diciendo sí a la nueva identidad mexicana. Muchas gracias. Gracias. Solamente para referirme al carácter universitario que conectó el mundo de la ciencia, de la historia, del humanismo, con el mundo de los desposeídos y el mundo de las comunidades originarias. Perdemos a un gran mexicano, pero ganamos un mexicano a la cultura universal. Al término de estas intervenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados le rindió homenaje con 1 minuto de aplausos. Esta semana correspondió a las lenguas Popoluca y Odam hacer uso de la tribuna, como parte de la celebración de 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En la sesión del martes 1 de octubre, la licenciada en Gestión Intercultural para el Desarrollo, Crescencia Cruz Pascual, habló en lengua popoluca y durante su intervención señaló cómo es importante que las lenguas originarias se sigan transmitiendo de generación en generación porque de esa manera los conocimientos se mantendrán vivos. Indicó que a través de la lengua, elemento primordial para la comunicación humana, se transmiten conocimientos, creencias, saberes, valores, costumbres, tradiciones e historias que forman parte de nuestras raíces y que dan origen a nuestra identidad como personas. Guay haya en machima y jodan allá en guiña porque ya yoyi. Y que llevan en pectacuin que es pap y que justa según neita hut. Se ya tanan que es pa, si que ya tanan que es pa wap y que togoy pichumpo y quien tan jodan tam. Se toman machi cava y ni nek pichumpo y en guatan pegan que hayoya y ya en wap tan jodan allá y pias nunda togoyaspa. Ya en la sesión del jueves 3 de octubre, correspondió a la antropóloga social Selene Yuridia Galindo Cumplido hablar en Odam, o Tepehuano del Sur, su lengua materna. Indicó que hablar de conservar las lenguas originarias está bien, pero preguntó ¿quién hablará esas lenguas cuando a sus habitantes los están matando? Señaló que sus lenguas están atadas a un territorio al que ya no pueden acceder o a una casa a la que ya no se puede volver. Preguntó de nuevo de qué tipo de revitalización lingüística se habla entonces y quién habría de conservarlas. Si a duras penas, muchos apenas quieren recordar su pasado porque este implica muerte y pérdida de nuestros seres queridos. Tiene que naharo ñogda, tiene que nahajka, naharo dikentu agada, naharo ismatit keka, naharo imachya, nachunyok, hachkentete, bus nachastudunida, gyonahasak poitumbuya. Puinahas, no haroya sinchit date peruano puchamatit kekain, puchamas chutat daka, kuguron o haroyas kay odam jogi he, batetin chokain naniralika, napaikyokat guganyan, hatin chokain gungu kora, sib, muy champoy katutui, guim chamya ka oipo.
Por último, ambas participantes coincidieron en valorar como importante la preservación de nuestras lenguas y culturas originarias, porque con ella muchos otros pueblos también se autodenominan, pero indicaron que no solo hay que preocuparse por el fortalecimiento de estas lenguas y culturas, sino que también hicieron un exhorto a preocuparnos por la vida de las personas que las hablan. Y en nuestra sección sobre las actividades del Espacio Cultural San Lázaro, veamos ahora la entrevista a la directora del Museo Legislativo, Edalid Mendoza Ávila, sobre la Cineteca de la Cámara de Diputados. La Cineteca de San Lázaro está dentro del programa del Espacio Cultural San Lázaro. Corresponde a tener proyecciones de calidad en la Cámara de Diputados. Se van programando dependiendo del mes, ¿no? Que que ocurre en el momento, ¿no? Por ejemplo, ahorita en septiembre se programó un ciclo sobre la vida cotidiana en México, la familia, porque era un tema pues que nos incumbe a todos, ¿no? Y es una forma de reflexionar cómo la familia se ha transformado a partir desde el inicios del siglo pasado. En el mes de octubre seremos sede de Cinema México, del Festival de Cine Latinoamericano en México, y entonces vamos a ser sede de una película, bueno, que también es mexicana, pero tiene un tema sobre emigración. Entonces sí procuramos tener cine mexicano, pero si tenemos otras alternativas, estamos abiertos, ¿no?, a programarlas. Nosotros invitamos regularmente a realizadores, a directores y que vengan a compartirnos sus experiencias durante el rodaje de la película o con qué fin la realizaron. Hemos tenido varios invitados. La difusión es principalmente en las redes sociales del Museo Legislativo, del CEDIA y de la Cámara de Diputados. Ese es para el público externo, ¿no? Y para el público interno, pues en la página de la Cámara de Diputados, en el correo institucional, es donde se hace difusión de las películas. Cualquier persona puede venir a verla, solo la entrada es libre, sin ningún costo, y la gente solamente llega a la Cámara y dice que viene a la Cineteca de San Lázaro y sin ningún problema le dan acceso. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional